para escucharme. Y yo me encuentro aquí listo para hablarles. Entre ustedes y yo debe haber un intercambio mutuo. Entre ustedes y yo debe existir comprensión creadora. Solo así podremos realmente entender el sentido práctico de la reunión de esta noche. ¿Cuál es el objeto real de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué? Esto es algo que debemos elucidar con claridad meridiana. Esto es algo que debemos sopesar, analizar, enjuiciar serenamente. Vivimos en el mundo. ¿Con qué objeto? Sufrimos lo indecible. ¿Para qué? Luchamos por conseguir eso que se llama pan, abrigo y refugio. Y después de todo, ¿qué? ¿En qué quedan todos nuestros esfuerzos? Vivir por vivir, trabajar para vivir y luego morir. ¿Es al caso algo maravilloso? En verdad, hermanos, que se hace necesario comprender el sentido de nuestra existencia, el sentido del vivir. Hay dos líneas en la vida. La una podríamos llamarla la horizontal, la otra la vertical, y forman cruz entre nosotros mismos, aquí y ahora. No un segundo más adelante, no un segundo más atrás. Necesitamos nosotros objetivizar un poco estas dos líneas. La horizontal comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Ante cada cuna existe la perspectiva de un sepulcro. Todo lo que nace debe morir. En la horizontal están los procesos del nacer, crecer, reproducirse, envejecer y luego morir. En la horizontal están los varios placeres de la vida, licores, fornicaciones, adulterios, etc. En la horizontal está la lucha por el pan de cada día, la lucha por no morir, por existir bajo la luz del sol. En la horizontal están todos esos sufrimientos íntimos de la vida práctica, del hogar, de la calle, de la oficina, etc. Nada maravilloso puede ofrecernos la línea horizontal. Mas existe otra línea totalmente diferente. Quiero referirme en forma enfática a la vertical. Antes, como ya dije, horizontal y vertical forman cruz. En esta vertical es interesante. En esta vertical están los distintos niveles del ser. En esta vertical están los poderes trascendentales y trascendentes
del último. En esta vertical están los poderes esotéricos, los poderes que divisan, la revolución de la conciencia, etc. Con las fuerzas de la vertical podemos nosotros influir decididamente sobre los aspectos horizontales de la vida práctica. Podemos cambiar totalmente nuestro propio destino, hacer de nuestra vida algo diferente, algo distinto, pasar a ser algo totalmente distinto a lo que hemos sido, a lo que somos, a lo que hemos conocido en esta amarga existencia. Es pues la vertical maravillosa, revolucionaria por naturaleza. Pero se necesita tener un poquito de inquietudes. Ante todo, me pregunto y pregunto a todos los aquí presentes, ¿estamos acaso contentos con lo que somos? ¿Quién de ustedes verdaderamente se siente feliz en el sentido más completo de la palabra? ¿Quién de ustedes se siente dichoso? Debemos ser sinceros. Ninguno de nosotros goza de la auténtica felicidad. Ninguno de nosotros puede decir que vive en paz. Ninguno de nosotros puede decir que se halla en un oasis de bienaventuranza. Tenemos inquietudes terribles, sinsabores, ansiedades, amarguras. Sufrimos mucho. Nuestro corazón palpita con intensidad tremenda. Necesitamos salir de este fango en que nos encontramos. Necesitamos de verdad cambiar radicalmente. Y esto solamente sería posible si nosotros apelamos a los poderes trascendentales y trascendentes de la vertical. Cuando uno se marcha por la horizontal, se acuerda de sí mismo, de su propio ser. Cuando se pregunta quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es el objeto de la existencia, inevitablemente entra por la senda vertical, que es la senda de la revolución, la senda que conduce al superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. El animal intelectual realmente no es más que un puente tendido entre el animal y el inferior y el superhombre. Nosotros necesitamos convertirnos en verdaderos reyes de la creación, en amos de sí mismos, en señores de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. Es un cambio, una transformación total, porque salir cuanto antes de este brillal, de este caos en que nos encontramos, en que nos debatimos miserablemente. Las leyes de la tierra jamás podrían brindarnos a nosotros la paz. Las leyes de la tierra nunca podrían brindarnos la auténtica felicidad que transforma radicalmente. Las leyes de la tierra no podrían brindarnos nunca la libertad. Antes es urgente meternos por el camino vertical que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ha llegado la hora de la gran revolución, de la revolución psicológica, de la revolución en marcha, de la revolución que ha conducido hacia el superhombre. Hermanos gnósticos, aquí no ven. Les invito a reflexionar sobre el superhombre. Les invito a pensar en el cambio total. Les invito a entrar por esa senda vertical revolucionaria que nos conducirá inevitablemente hacia la liberación final. No son ustedes felices, lo sé. No serán felices mientras no recorran con firmeza la senda vertical. No serán felices mientras no lleguen a las alturas del superhombre. No serán felices en tanto no liberen la conciencia del fango doloroso de este mundo. No serán felices en tanto no experimenten eso que es lo real, eso que no es del tiempo,
eso que es la verdad. Antes, hermanos, que esta noche estáis reunidos, os invito a la reflexión. En la senda vertical está la revolución de la conciencia. Cuando uno admite que tiene una psicología propia, inevitablemente comienza a trabajar sobre sí mismo. Entonces es obvio que entra por la senda vertical. Somos un verdadero enigma para nosotros mismos. Un enigma que hay que descifrar. Un enigma que hay que resolver. Un enigma que hay que quebrantar. No nos conocemos lamentablemente, aunque creemos que sí nos conocemos. Necesitamos ser sinceros consigo mismos. Necesitamos hacerle la discreción al mismo, al sí mismo, al yo mismo. Fácilmente se admite que tenemos un cuerpo físico provisto de órganos, un organismo. Mas pocos comprenden de verdad que tenemos una psicología particular. Cuando uno entiende que tiene una psicología, comienza a trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora. Cuando uno comprende que tiene una psicología, empieza con el proceso de la autoobservación psicológica. Cuando empieza a observarse a sí mismo, se convierte de hecho en un individuo diferente, distinto a todos, completamente distinto. Pues la gente tiene tendencia a admitir solamente la cuestión física, no tridimensional, el cuerpo denso, porque lo pueden ver, oír, tocar y palpar. Pocos en verdad son aquellos que sinceramente aceptan tener una psicología de tipo muy particular. Cuando alguien acepta, de hecho comienza a observarse, esto lo vuelve algo diferente a sus prójimos. Observarse para conocerse es lo mejor de lo mejor. Alguien me decía el otro día, o hace algún tiempo, para ser más claro, que si se conocía a sí mismo. Entonces, no tuve inconveniente alguno decirle, si usted se conoce a sí mismo, dígame, ¿cuántos átomos tiene usted en su bigote? El hombre dijo, bueno, eso sí no lo sé yo. Le dije, si no conoce un pelo de su bigote, si no sabe cuántos átomos tiene, mucho menos va a conocer la totalidad de Juan mismo. Incuestionablemente aquel hombre no tuvo más que aceptar mi afirmación. Cuando uno se conoce a sí mismo profundamente, conoce el universo de los dioses. En la senda vertical nos proponemos ante todo conocernos a sí mismos, porque solo conociéndonos a sí mismos podemos conocer a los demás. En la senda vertical, mis queridos hermanos, tenemos que hacer un inventario psicológico de sí mismos para saber cuánto tenemos y cuánto nos falta. Hay mucho que debemos eliminar, mucho inútil en nuestro interior, y también hay mucho en nosotros que debemos conquistar, que nos falta. Nos sobra mucho, nos falta mucho. En la senda vertical hacemos un inventario de sí mismos para saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia. Aquí reunidos nosotros en esta sala debemos tratar de intuir un poco. Debemos tratar de autoconocernos. Debemos en verdad plantear el tema de sí mismos, ponernos sobre el tapete de la mesa. Si es que en realidad estamos dispuestos a trabajar para cambiar totalmente. En la senda vertical están los distintos niveles del ser. Cuando uno comienza a trabajar sobre sí mismo para eliminar tal o cual defecto psicológico, inevitablemente entra de hecho y por derecho propio
en un nivel superior del ser. Como nos ha dicho con gran verdad, que el nivel del ser de cada cual atrae su propia vida. Un hombre es lo que es su vida. Observen ustedes una vaca en pleno establo. Su propio nivel del ser atrae su propia vida. Si a una vaca la sacamos nosotros del establo y la llevamos a nuestra recámara, si le ponemos allí un ayudante cámara, la peinamos muy bien, la llenamos de talco, la perfumamos, no por ello dejará de ser vaca. Ella continuará con sus costumbres de vaca. Ella hará entonces de nuestra hermosa recámara un establo. No cambiará, porque el nivel del ser de cada cual atrae su propia vida. Si sacamos de entre las multitudes a un mendigo, harapiento, y lo llevamos al palacio de Buckingham, para que viva allí al lado de la reina Isabel. En principio será atendido por muchos criados, se considerará un gran señor. En su nivel del ser atraerá su propia vida. Pronto los criados aquel encontrarán en este mendigo costumbres muy distintas a las del palacio. Verán que es avaro, verán que guarda los dineros en forma terrible, que no gastará jamás un céntimo ni para ayudar a un amigo. Se darán cuenta de su irritabilidad, se darán cuenta de su inescrupulosidad, se darán cuenta de su chismografía, se rodeará de enemigos, etc. Del dice que se dice, y llegará por último el momento en que él será a sí mismo solo en pleno palacio de Buckingham. Tendrá que rogarle a los criados que le lleven siquiera un plato para comer, porque ellos ya no querrán atenderlo. Y abandonarán. Y dentro del mismo palacio de Buckingham, aunque se vista lo mejor posible, continuará siendo lo que es un mendigo. El nivel del ser de cada cual atrae su propia vida. Un hombre es lo que es su vida. Muchos se preocupan por tener enormes cantidades de dinero. Dicen, si yo me sacara la lotería, cuán distinta sería mi existencia. Una extraordinaria Navidad cambiaría radicalmente. Mas eso es falso, completamente falso, porque el nivel del ser atrae su propia vida. Un hombre, repito, es lo que es su vida. Conviene que nosotros reflexionemos en todas estas cuestiones. No es consiguiendo enormes cantidades de dinero como vamos nosotros a cambiar nuestra misma existencia. No. Lo que necesitamos es pasar a un nivel superior del ser. Coloquémonos por un momento en uno de esos lugares extraños de la ciudad, en una de esas ciudades perdidas, en uno de esos terrenos donde los paracaidistas asociados forman existencias, dijéramos, colectivas infrahumanas, para que veamos mejor la cuestión del nivel del ser. Recuerdo haber contemplado un grupo de gentes paracaidistas viviendo en un terreno de esos. Se peleaban entre sí diariamente, se emborrachaban, se herían, se mataban. De aquella colonia que otrora viviera tranquila, tuvo que pasar por sorpresas inauditas. Diariamente las patrullas de policía hacían resonar por allí sus sirenas. Se oían gritos de dolor, de odio, de ira, etc. Y aquellas infelices gentes continuaban como siempre, sufriendo terriblemente.
Obviamente, su nivel del ser atraía su propia vida. Si por un momento alguien, uno de esos, hubiera reflexionado, aunque fuera por un instante, si se hubiera propuesto estudiarse a sí mismo, si hubiera descubierto sus defectos psicológicos y osado se metiera por la senda vertical revolucionaria de la psicología, obviamente habría podido eliminar algunos defectos, tal vez la ira, posiblemente el odio, el egoísmo, la chismografía, etc. Conclusión, cambiaría de nivel del ser. Y cambiando de nivel del ser, se refinarían sus costumbres, indubitablemente. Entonces ya no podría entenderse con aquellas gentes que le rodeaban. Esas gentes tampoco se entenderían con él. Precisado se vería a hacer nuevas amistades. Y por ley sencillamente de afinidades psicológicas, contraería nuevas amistades. Total, al cambiar de nivel del ser, cambiaría su vida. Posiblemente esas nuevas amistades le brindarían nuevas oportunidades mediante la interrelación. Cambiaría el aspecto económico de su propia existencia. Conseguiría un trabajo diferente. Mejoraría notablemente. Así pues que el nivel del ser de cada cual atrae su propia vida y que un hombre es lo que es su vida. En la senda vertical tenemos la posibilidad de cambiar nuestro propio nivel del ser. Si así lo hacemos, si eliminamos de sí mismos los defectos psicológicos, el resultado será extraordinario. Porque al cambiar nuestro propio nivel del ser, cambiará también toda nuestra vida. Cuando uno cambia radicalmente, cambia también todo lo que le rodea. Las circunstancias estas molestosas de la existencia, las circunstancias nada agradables de la vida, no son sino meras proyecciones de lo que en nuestro interior sucede. Si en nuestro interior nosotros cambiamos, las circunstancias externas cambiarán también. Pero si interiormente no cambiamos, las circunstancias exteriores tampoco cambiarán. Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, dijo, lo exterior es lo interior. Con otras palabras aclararemos diciendo, lo exterior no es más que el reflejo de lo que interiormente somos. Si somos personas iracundas, si odiamos, si somos celosos, envidiosos, perversos, las circunstancias que nos rodearán serán perversas, fatales, siniestras, podrán ser anotadas hasta en la prensa roja. Así somos nosotros, personas decentes. Si vivimos en armonía con el infinito, si respiramos paz, si irradiamos amor, dicha, contento, las circunstancias que emanarán de sí mismos serán hermosas. Tendremos relaciones bellísimas. Habrá armonía con todos los que nos rodean. Son muchos los que me están contándome sus problemas. Que dice la mujer, mi marido se fue con otra mujer. Que el marido, que la mujer ya no quiere vivir con él porque se fue con otro hombre. Que cómo le hace, que cómo va a resolver el problema. Que le deben, no le quieren pagar. Que le formaron un pleito y ahora cómo lo va a resolver. Que le ayude a resolver el pleito. Etcétera, etcétera, etcétera. Cada caso por lo común resulta complicado, difícil. Todos quieren que se les resuelvan sus problemas. Todos anhelan pues, vivir en paz, tener una armonía extraordinaria entre la felicidad, sin problemas.
Pero no quieren darse en cuenta los que así me escriben, de que la raíz de todos los problemas la llevan en su interior, de que esos problemas no son más que las proyecciones de su interior, que de su interior están saliendo los problemas. Porque un hombre es lo que es su vida, y nada más que eso, lo que es su vida. Si no cambia su propio nivel del ser, si no cambia su vida interior, no cambiará nada. Lo exterior no es más que la proyección de lo interior. Ha llegado la hora de entender esto. Tienen felicidad, pero ¿de dónde la van a sacar? No quieren, pues, admitir que los errores o las causas, mejor dijéramos, de todo lo que está acaeciendo, la llevan dentro de sí mismo. Sí, cada cual lleva las causas de sus sufrimientos dentro de sí mismo. Y mientras las causas no se disuelvan, los sufrimientos tampoco se disolverán. Todo efecto tiene su causa. Toda causa provoca su efecto. Así pues, que los que nos metemos por andar la senda vertical, ante todo nos proponemos el autodescubrimiento. Conocer nuestros propios errores para extirparlos, para sacarlos de sí mismos. Porque solo así podemos cambiar fundamentalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, indudablemente está perdiendo el tiempo miserablemente. La vida es como una película que concluye aparentemente con la muerte. La muerte es el regreso al punto de partida original, con la posibilidad de volver a proyectar sobre el tapete del mundo la misma vida. En el budismo se nos habla de las vidas sucesivas, mas yo digo, en verdad que no hay vidas sucesivas. Lo que realmente existen son existencias sucesivas. Porque la vida es la misma. Cuando llega la hora de la muerte, termina la película. La enrollamos y nos la llevamos para la eternidad. Allí la revivimos en forma retrospectiva. No olviden ustedes que así como hay un espacio tridimensional, visible y tangible, así también existe un espacio psicológico. Y esto es innegable, incuestionable, axiomático. En el espacio psicológico continúa nuestra propia vida. Allí la revivimos, digo, en forma retrospectiva. Más tarde regresamos en el tiempo. Nos reincorporamos en un nuevo organismo. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Y regresamos para volver a proyectar nuestra mismísima vida, para proyectarla otra vez sobre el tapete de este mundo. Así pues, no son vidas sucesivas lo que existe. Realmente lo que hay son existencias sucesivas. Distingas entre vidas sucesivas y existencias sucesivas. Vida no es una. La que nos llevamos, la que nos traemos, la que nos volvemos a llevar y la que volvemos a traer. Siempre la misma. Existencia sí. A cada alma se le asignan 108 existencias. Estoy haciendo estas afirmaciones porque estoy ante un auditorio muy especial. Estoy ante un auditorio formado por gentes del movimiento gnóstico internacional, por gentes revolucionarias, rebeldes, dispuestas en verdad a seguir por la senda vertical, por la senda de las transformaciones, por el camino que nos ha de conducir al superhombre. Ha llegado el instante de que reflexionemos en lo que es nuestra propia vida. Si no cambiamos esa película de la vida, esa que nos llevamos, esa que volvemos a traer, si no la modificamos, continuará siempre repitiéndose. Y se repetirá a través de 108 existencias. Y si a pesar de todo no va a cambiarnos, tendremos que ir, como dice el dicho por ahí, con nuestra música a otra parte. Tendremos que llevarnos nuestra propia vida al reino mineral sumergido. Que tal reino es una realidad, nadie la puede negar, pero estamos viviendo sobre las epidermis de esta pobre tierra que viaja con nosotros a través del espacio.
En Dante Alighieri, en su primera comedia, haya ubicado a sus perros dentro del reino mineral y sumergido, nada tiene. Y esto lo saben los divinos humanos. Obviamente, ellos que fracasan en la transformación de su propia vida, ellos que no son capaces de eliminar sus defectos psicológicos, habrán de involucionar en el tiempo, dentro de los 9 círculos dantescos, hasta la muerte segunda. No es nada de involucionar en el tiempo. Yo personalmente no le tengo miedo al infierno. No niego su realidad, la conozco psicológicamente. Mas no le temo. Sé que es necesaria. Inevitablemente, los mundos infiernos se desintegra el ego, el yo, el yo mismo. Es el yo de la psicología experimental. Es el yo que tienen todos los psicólogos de este planeta. En el reino mineral sumergido pasamos siempre por la muerte segunda. Mas en verdad que no es nada agradable desenvolverse involutivamente dentro de los 9 círculos del Dante Alighieri. No les recomendaría a ustedes pasar por el Mictlán con sus pruebas tan terribles. Precisamente aquí, en nuestro querido México, hablaban nuestros antepasados de Anáhuac sobre el Mictlán. Ese Mictlán no es otra cosa sino los mundos infiernos del Dante, con sus 9 círculos infernales. Allí están todas las pruebas tremendas de que hablaran los antiguos iniciados. Allí está la sabiduría que nos mostrara el florentino Alighieri Dante. Allí está la sabiduría que pintara Virgilio, el autor de la Eneida. Inenarrables amarguras pasan y se concentran en la involución sumergida de los mundos de infierno. Por lo tanto, no es aconsejable involucionar en el tiempo. Obviamente quienes pasan por esas tremendas pruebas, después de la muerte segunda ingresan a los paraísos elementales de la naturaleza. Posteriormente evolucionan en los 4 reinos, para volver a alcanzar el estado humano que otrora perdieran. Disolver el yo es fundamental y es mejor hacerlo aquí y ahora. Me viene en estos momentos a la memoria un pasaje de Mahoma. Ya estando muy anciano y a punto de morir, junto a la fuente cristalina de un oasis, se dirigió a las multitudes y dijo: si a alguno les debo algo, que me esculpa el rostro. Ciertamente un hombre avanzó hasta él y le escupió el rostro. Aquel hombre sabio, Mahoma, se lavó la cara pues en la fuente cristalina de aquel oasis y exclamó: más vale pagar todo de una vez en vida y no después de la muerte. Y es que los sufrimientos que se han de atravesar en el Mictlán de los aztecas son ciertamente dolorosos. Por todos estos motivos tenemos que reflexionar. Hay almas que prefieren liberarse de una vez para siempre y que ingresan, como dice la sabiduría de nuestros antepasados de Anáhuac, al Tlalocan, a regiones inefables, puramente representadas por Tlaloc, el dios de la lluvia. Existen regiones inefables en el mundo molecular, gobernadas por Huehueteotl, el dios del fuego.
o por el dios murciélago, etcétera, vivas representaciones del esoterismo antiguo, unas representaciones de mística cristiana y azteca trascendental. En todo caso, mientras uno no disuelve el ego, tampoco tiene derecho a entrar a esas regiones inefables de que nos hablaran las religiones antiguas. Mientras uno no haya disuelto el mismo, mientras no se haya elevado en la línea vertical donde están los distintos niveles del ser, tampoco tendrá derecho a que su conciencia superlativa y trascendental ingrese en los paraísos moleculares. Quienes de verdad intenten lograr la auténtica felicidad deberán empezar por entrar por el camino vertical. En la vertical se nos ha enseñado claramente que no somos todavía individuos sagrados, que cada uno de nosotros es una persona máquina y que dentro de nuestra persona hay muchas personas. Entre nosotros hay muchas personas psicológicas. Tenemos el yo de la vida, tenemos el yo del odio, tenemos el yo de la envidia, tenemos el yo de los celos, tenemos el yo de la chismografía, tenemos el yo de la ambición, tenemos el yo de la astucia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos yoes que tenemos no son mera ficción, son tremenda realidad para el que haya desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Todos estos yoes personas entran y salen de nuestro cuerpo físico a voluntad. Todos estos yoes personas tienen también tres cerebros. Cada yo persona tiene un cerebro intelectual, un cerebro emocional y un cerebro motor instintivo sexual. Cada yo persona es de por sí mismo una entidad completa. Así pues, dentro de nuestra persona viven muchas personas que entran y salen libremente en nuestro organismo. Ahora entenderán ustedes por qué en verdad no tenemos nosotros un criterio completo. ¿Por qué estamos llenos de terribles contradicciones? Un rato decimos una cosa, por un rato afirmamos lo contrario. Si nos pudiéramos ver en un espejo tal como somos, si nos pudiéramos ver de cuerpo entero, psicológicamente hablando, puedo decirles a ustedes en nombre de la verdad que nos volveríamos locos, que volveríamos despavoridos, que trataríamos de escapar de sí mismos. Si fuéramos una persona responsable, si cada uno de nosotros fuera un individuo sagrado, si fuera íntegro, todo sería diferente. Nosotros no somos íntegros, no poseemos eso que se llama unicidad. Somos una multiplicidad desordenada y caótica. Nos creemos vivos y estamos muertos. Entre nosotros viven muchos espectros de la muerte. El yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo envidia, el yo soy injurioso, el yo soy iracundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos yoes personas, repito, entran y salen dentro de nuestro cuerpo. Dentro de cada yo persona tenemos en verdad embotellada una fracción de nuestra propia conciencia. Así pues, nuestra conciencia está embotellada entre toda esa multiplicidad de yoes que constituyen el mismo. Nuestra conciencia embotellada funciona en virtud de su propio condicionamiento. Es decir, tenemos la conciencia dormida. De todos los fenómenos físicos que nos suceden en nuestro alrededor, ya claro, físicos y subrayo, tan solo podemos percibir una millonésima parte de tales fenómenos. Es decir, existe una multiplicidad extraordinaria de fenómenos físicos que acaecen en nuestro alrededor y que no somos capaces en verdad de percibir. Estamos dormidos, pero creemos estar despiertos. No admitimos estar dormidos, hasta nos ofendemos cuando alguien nos trata de tal. Pero en verdad necesitamos despertar. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar. Si nosotros estuviéramos despiertos, podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores.
Si nosotros estuviéramos despiertos, la vida para nosotros sería totalmente diferente. No seríamos víctimas de las circunstancias, podríamos manejarlas a voluntad. Mas nosotros, en verdad, no estamos despiertos. Nosotros estamos profundamente dormidos. Nosotros dormimos profundamente, ignoramos e ignoramos. Ha llegado la hora en que nos preocupemos por el despertar. Cuando despertemos podremos percibir perfectamente eso que es la verdad, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Cuando uno experimenta lo real, también experimenta un elemento que transforma radicalmente. Nosotros necesitamos experimentar ese elemento con el propósito de trabajar intensamente sobre sí mismos. Se hace necesario ante todo disolver esas personalidades vanas que cargamos en nuestro interior, con el objeto precisamente de despertar conciencia. Cuando el núcleo psicológico, bien sea de ira, bien sea de odio, etcétera, es desintegrado, la conciencia allí embotellada también queda emancipada, liberada. Entonces viene el despertar. Normalmente la gente tiene un 3% de conciencia despierta. Así trabajamos sobre sí mismos, si eliminamos todos esos yoes personas que en nuestro interior moran, elevaremos nuestro porcentaje de conciencia poco a poco. Si la gente tuviera siquiera un 10% de conciencia despierta, podríamos decir que en verdad las guerras sobre la faz de la tierra desaparecerían para siempre. Si la gente llegara a tener un 50% de conciencia despierta, la tierra sería un paraíso. Ahora, llegar a tener un 100% de conciencia despierta es solo cuestión de iniciados, de superhombres, como de Moisés, Buda, Gautama, el Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos trabajar mucho, disolver esos yoes que en nuestro interior cargamos para poder cambiar nuestra propia vida, para poder despertar conciencia, para llegar a la iluminación, para experimentar en verdad eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Ante todo, como ya dije, cuando uno entra por la senda vertical, cuando admite que tiene una psicología, comienza a autoobservarse. Cuando uno descubre que todo el yo de la ira, debe trabajarlo. En principio, solo limitarse a comprenderlo, a observarlo y luego comprenderlo a través del análisis, a través de la meditación profunda, a través de los estudios directos. Una vez comprendido que tenemos tal o cual yo defecto, entonces pasamos a la tercera fase: desintegración, eliminación. La mente por sí sola no podría eliminar ningún defecto psicológico. La mente tan solo puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un nivel al otro, esconderlo de sí misma y de los demás, etc. Condenarlo o justificarlo, pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos un poder que sea superior a la mente y un poder que pueda realmente desintegrar cualquier yo defecto. Afortunadamente ese poder lo poseemos todos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Quiero referirme en forma enfática al poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la zeta gnóstico, a ese poder extraordinario que los orientales denominan Kundalini y que los alquimistas medievales denominan Stella Maris. Stella Maris, en verdad que es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Stella Maris, la corona sagrada, el poder serpentino, debe como se le llama en el Indostán y en el Tíbet, puede desintegrar instantáneamente cualquier defecto de tipo psicológico. Es obvio que todos tenemos pleno derecho a invocar el poder de Devi Kundalini Shakti. El poder se multiplica, se desarrolla, se desenvuelve cuando se trabaja extraordinariamente en la fragua encendida de Vulcano, en la novena esfera.
Los solteros también pueden invocar a Devi Kundalini cuando quieran eliminar tal o cual error psicológico. Mas en verdad tenemos que afirmar en forma enfática que el poder maravilloso de Devi Kundalini Shakti se multiplica extraordinariamente en la novena esfera. Con ese poder milagroso podemos desintegrar cualquier defecto. Devi Kundalini, Isis, Adonía, esa variante de nuestro propio ser, ese aspecto de Dios Madre en nosotros, puede eliminar de sí mismos el defecto que hayamos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Ha llegado la hora de entender a fondo esta cuestión. Y un nuevo de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el grano no muere, la planta no nace. Es necesario que nos resolvamos todos a morir si queremos de verdad nacer espiritualmente. Recordemos la frase el párrafo aquel, de Jesús y de Nicodemo. Jesús exclamó diciendo: es necesario que mueras para poder entrar en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos morir aquí mismo, ahora, si es que queremos de verdad entrar en los mundos superiores de conciencia cósmica, completamente despiertos, totalmente iluminados, transformados radicalmente. Así como estamos no tenemos para nada, somos un fracaso total. Así como estamos no somos sino egos. El yo psicológico no puede crear una novedad. El yo psicológico no puede iniciar la era del acuario en que el augusto tronar del pensamiento. El yo psicológico no puede hacer la era de oro. Aquellos profetas falsos que dicen que en el año 2001, 2007 comenzará la era de la fraternidad y el amor, la era de oro cantada por Vigilio, el poeta de Mantua, en su colosal obra titulada La Eneida. Se equivocan, mienten. Porque, ¿de qué manera podría el ego inventar una edad de oro? ¿Creen ustedes acaso que es una psicología experimental? Ese yo tenebroso, ese yo loco, ese yo queja, la envidia, etcétera, 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 podría crear en verdad la edad de oro? Obviamente necesitamos morir en sí mismos, aquí y ahora. Esto que hemos recordado, crear la futura, crear una nueva civilización, crear una nueva cultura. Ha llegado el momento de entender que no somos felices. Ha llegado la hora de comprender que somos unos desventurados y no debemos engañarnos a sí mismos, creyéndonos muy autoimportantes, autoperfectos, soberanos, dioses, hombres, no sé qué más. Coloquemos en el plano de la cada uno de nosotros tiene que luchar para cumplir, tiene que luchar para vivir, no es feliz. Cambiar es lo fundamental. En mi libro se habla mucho sobre el sexo, he dicho bastante sobre la fragua encendida de Vulcano, sobre la alquimia sexual, obviamente mediante la transmutación de la libido genésica, citada tantas veces por San Agustín. Es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirlos en hombres. ¿De qué serviría convertirnos en hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra, en el sentido más extraordinario? Si no eliminamos el ego, aquel que posea los cuerpos existenciales superiores del ser y no haya eliminado el ego, se convierte de hecho y por derecho propio en un Hanasmuken con doble centro de gravedad, en un fracaso, en un aborto de la nave cósmica. Así pues, trabajar en la fragua encendida del cíclope es necesario, pero si no eliminamos el ego, fracasaremos rotundamente. Que ninguno de nosotros se crea perfecto, porque perfecto solo el Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros todos, empezando por mí, que soy el que estoy dictando esta cátedra aquí ante ustedes, me considero y nos debemos considerar imperfectos. Es lamentable que en el movimiento gnóstico hayan todavía personalidades, dijéramos, que se crean perfectas. Es lamentable que en el movimiento gnóstico todavía haya mitómanos.
personas que se sientan sublimes, jerárquicas. Yo como presidente fundador de este gran movimiento jamás me sentiría perfecto, porque estoy perfectamente convencido de que solo Él, el Señor, el Padre, es perfecto. Para el movimiento gnóstico se ven a veces incongruencias que asombran. Personas llenas de errores que se creen sapientes. Personas que se sienten muy santas cuando sus manos están llenas de carbón. Personas que se sienten muy elevadas jerárquicamente, transformadas en diamantes, cuando en realidad de verdad ni siquiera han empezado a recorrer la senda vertical revolucionaria. Tenemos que situarnos en un plano de las más crudas realidades. En ningún lugar lo hace por el propósito de ser pesimista. Tampoco me propongo llenar el corazón de ustedes con pesimismo. Solamente he querido poner sobre el tapete de las realidades el estado psicológico en que todos y cada uno de nosotros se encuentra. En tanto no hayamos eliminado de nuestro interior todos esos yoes defectos que cargamos, nuestra conciencia estará profundamente dormida. Moriremos sin saber a qué horas, naceremos sin saber cómo ni por qué. Continuaremos en el más allá como sonámbulos, como fantasmas. Así ha sido nuestra vida, así ha sido, y así será en tanto no eliminemos de nuestro interior los yoes defectos. Pero tengo que decirles a ustedes que no todo lo que es mera intelectualización. No quiero decir que la intelección iluminada no sirva. Lo que quiero es aclarar que si el agua no hierve a 100 grados, no se disuelve lo que se debe disolver, y no se cocina lo que hay que cocinar. Así también, similarmente afirmo y en forma enfática, que si nosotros no pasamos por fuertes crisis emocionales, intencionales y conscientes, no eliminamos lo que necesitamos eliminar, no cristalizamos en sí mismo lo que necesitamos cristalizar. No es todo pues mero intelecto. En este trabajo solamente es posible avanzar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. No todo es intelecto, necesitamos pasar por grandes crisis emocionales. No todo es intelecto, el centro emocional debe valorizar el trabajo psicológico que nos conduce a la transformación de fondo. La emoción debe trabajar más que el intelecto. La emoción debe hacerse activa en nosotros. Así, por el camino de las emociones auténticas, llegaremos nosotros al despertar de la conciencia. En verdad que yo solo uso el intelecto cuando estoy hablando con ustedes. Cuando tengo que dirigirme a la humanidad, al mundo, en mi vida privada no lo uso. En mi vida privada solo existe el sentimiento, el amor, la conciencia, la música, la belleza y eso es todo. Bajo el intelecto no claro los representantes para poder entenderme con ustedes. Porque como dije al principio, ustedes han venido aquí para escucharme y yo he venido aquí para hablarles. Y entre ustedes y yo debe haber mutua comprensión. Por eso me he visto obligado a usar el intelecto esta noche. En nombre de la verdad tengo que decirles que de todo, que se hace inaplazable la desintegración del mundo. Cuando el choque psicológico es desintegrado en su totalidad, cuando se reduce a cenizas, cuando el ego animal deja de existir, la conciencia queda totalmente iluminada. Puede ver a otro, puede platicar con ellos cara a cara, puede ver, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores, puede disfrutar el nirvana, el paranirvana, el mahaparanirvánico, etcétera, etcétera, etcétera. Por mientras la conciencia esté dormida, nosotros no pasaremos de ser niños intelectuales condenados a la pena de vivir. Y eso es todo. Ha llegado la hora de las grandes reuniones, la hora en que tenemos que decidirnos por el ser o el no ser de la filosofía, la hora en que tenemos que levantarnos en armas contra nosotros mismos, contra el mundo, contra la naturaleza, contra el cosmos, contra todo y contra todo. Ha llegado la hora en que nosotros debemos romper grilletes y abandonar esta cárcel de miseria donde vivimos. Tal cárcel se llama el ego.
En tanto no destruyamos esta cárcel miserable, esta mazmorra inmunda, nuestra conciencia continuará allí enfrascada, funcionando en virtud de su propio condicionamiento, dormida, inerte. Ahora comprenderán ustedes por qué me intereso tanto, ¿por qué he dicho esta noche que lo principal es morir? Así es, así será, así puede ser. Desgraciadamente el ego ejerce una fascinación extraordinaria sobre nuestra propia conciencia. Al escucharme muchos de ustedes dirán que soy demasiado pesimista. Se pondrán mano en el corazón para decir, bueno, yo he logrado algunos avances. Cada cual buscará algún justificativo para su conducta, para su modo de ser, etc. Porque nadie quiere reconocer la verdad, reconocer que es un infeliz. Nos han hecho promesas, cada cual promete maravillas. Los políticos prometen darle al mundo la dicha, la felicidad, etc. ¿Y qué? El mundo con sus alabanzas sigue dando, y seguirán dando, y no superará día tras día hasta que nosotros eliminemos las causas del dolor. Las causas no están fuera de nosotros mismos, las causas están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Necesitamos revelar nuestra vida contra nosotros mismos, contra la naturaleza y contra el cosmos. Necesitamos levantarnos en armas contra todo lo que existe. Si es que queremos la emancipación, la liberación final. Sinceridad es lo que necesitamos, no engañarnos más miserablemente los unos a los otros. Desgraciadamente, falta mucho la sinceridad en el mundo. Todos se sienten perfectos, todos se creen justos, todos se creen santos, todos se creen sabios. En las distintas escuelas de tipo esotérico y pseudocultista no hay ninguno que se crea ignorante. Todos creen que ya agarraron a Dios por las barbas. Ignoran. Lo peor del todo es que no solamente ignoran, sino que además ignoran e ignoran. Eso es lo más grave. Ha llegado la hora de las grandes decisiones. Ha llegado la hora en que nosotros debemos meternos por la senda de la revolución en marcha, por el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz, por el camino vertical revolucionario, por el camino de la revolución de la conciencia, por el camino que conduce al superhombre. Desgraciadamente ahora no somos más que animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Para ser hombre se necesita haber disuelto el ego, de haber creado cuerpos existenciales superiores del ser. Vamos a haber conectado realmente con la humanidad. El duro que estoy haciendo aquí por otro. Estoy afirmando en forma enfática que todavía nosotros no hemos llegado al estado humano, que somos tan solo meros animales intelectuales. Es necesario primero alcanzar el estado humano. Más tarde, posteriormente, llegaremos al superhombre. Estudiando uno de nuestros manuscritos de Anáhuac, leí algo extraordinario. Afirman nuestros antepasados aztecas lo siguiente: los dioses crearon a los hombres de madera, los fabricaron de madera, y después de haberlos fabricado de madera, los fusionaron con la divinidad. Luego concluye diciendo: no todos nosotros logran fusionarse con la divinidad. Es claro que si nosotros nos convertimos en hombres por el hecho de haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber patrio, no por ello quiere decir que hayamos triunfado. Para el triunfo total es necesario lograr la integración con la divinidad. Quien haya alcanzado el estado humano auténtico y verdadero, quien lo haya logrado, debe ante todo someterse a la disolución del ego. Porque si un hombre verdadero no disuelve el ego, se convierte en Hanasmussen con doble centro de gravedad, en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. Así pues, solo eliminando la totalidad de nuestros defectos psicológicos, solo viviendo en sí mismos, lograremos en verdad la integración con el logos, con la divinidad.
entonces nos convertiremos en Kunmara en el sentido más completo de la palabra. Un Kunmara es un superhombre. Un Kunmara es un dragón encarnado. Un Kunmara tiene poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Nosotros debemos convertirnos en Kunmara, en hombres auténticos, en seres divinales, inefables, en individuos sagrados. Mas nosotros estamos en verdad, no somos más que meros animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Yo invito a todos aquí presentes a conocerse a sí mismos, a estudiarse, a indagar, a instruir, a buscar, a bloquear en las profundidades para poder llegar a saber qué le sobra y qué le falta. Cuando uno comprende todo esto, entra por el camino que conduce al superhombre. La hora ha llegado, la hora terrible en que grandes cataclismos se acercan. Tiembla la tierra en Guatemala, tiembla en Nicaragua. Continuarán los temblores por todas partes. Aquí mismo en nuestra ciudad capital habrá un temblor muy grande. Se multiplicarán los terremotos en toda la redondez de la tierra. Grandes eventos cósmicos y aéreos. Estamos por urgencia en disolver el ego. Sería lamentable que nosotros desencarnáramos una vez sin haber disuelto el divinismo. Incuestionablemente, nos veríamos obligados a tener que involucionar entre las entrañas de la tierra, y esto no es nada agradable. Cuando alguien cumple 108 existencias, tiene que involucionar. Yo no quiero que ustedes involucionen entre las entrañas de este mundo. Los sufrimientos de las regiones del mundo son terriblemente agudos. Vienen acontecimientos que transformarán totalmente la Tierra. Hay un planeta gigantesco que viaja a través del infinito. Quiero referirme en forma clara a el cosmos. Es un mundo 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que nuestro planeta Tierra. El cosmos es un sistema solar girar. Ese gigantesco planeta se acerca en forma arrolladora. Viaja, viene con el propósito de producir aquí una gran catástrofe. Cuando el cosmos se vaya acercando demasiado, el fuego que existe dentro del interior de nuestro mundo será atraído con la potencia de aquel majestuoso planeta. Saltarán volcanes nuevos por doquiera, y se multiplicarán los terremotos y los maremotos, los grandes cataclismos geológicos. Con el máximo de acercamiento del cosmos, habrá una revolución de los ecos de la Tierra. La Tierra se volverá al revés, por decirlo así. Los poros se convertirán en Ecuador, el Ecuador en poros. Y entonces las aguas invadirán los actuales continentes. Y habrá llanto y crujir de dientes. Porque los millones de seres humanos que ahora viven sobre la faz de la Tierra desaparecerán. Por los valores, digamos, pronto de toda esta humanidad, involucionarán entre las entrañas del mundo, pasando por los 9 círculos dantescos. La hora terrible se acerca, la hora de la gran muerte. Es necesario que entendamos esto. No estoy hablando de ciencia ficción. Ya los astrólogos tienen mapas sobre el gran evento de Cosmos. Esto es cuestión especial. Y pues, se acercan momentos fatales. Pero porque está llegando a su final. Y antes de pronto tenemos por los días las gigantescas catástrofes. La Tercera Guerra Mundial habrá precedido a todas estas grandes catástrofes finales. Eso es obvio. Y se multiplicarán las enfermedades, la peste y la miseria, y las revoluciones de sangre y aguardiente. Mas todo esto es principio de dolor. La catástrofe final será algo espantosa. En el fondo de los océanos brotará más tarde el escenario, tierras nuevas, continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad.
A pesar de que tantos millones de seres humanos habrán de perecer. Sin embargo, hay necesidad de conservar a pesar de todo la semilla. La semilla, el núcleo para la futura sexta raza raíz, que vivirá en la edad de oro. Todos ustedes, hermanos, forman parte del ejército de salvación mundial. En ustedes tenemos la esperanza de sacar el núcleo para la futura edad de oro. Yo ahora estoy únicamente dando a conocer este evangelio. Más tarde, después de que haya hecho mi labor en Europa, trabajaré en el Asia. Posteriormente me internaré en el Tíbet oriental. Y allí me estará guardando algunos adeptos de la fraternidad universal blanca. En vísperas del gran cataclismo que se avecina, mis hermanos vendremos desde los Himalayas, no para predicar ni para escribir diarios, sino para actuar, para sacar de sus casas, de sus pueblos, de sus ciudades, a aquellos que hayan disuelto el ego. Será a ellos a los que nosotros nos llevaremos hacia la isla prometida, hacia un lugar secreto en el Pacífico. En ese lugar no sucederá nada. Ese lugar estará protegido por la fraternidad de la luz interior. Ese lugar estará protegido por aquellos hermanos inmortales que despiertos trabajan sobre los centros superiores del ser. Y estarán los telepos. Por aquellos días la tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua. Después de 2 siglos, vivirán tierras nuevas, donde vivirá una nueva humanidad. De ese núcleo saldrá la nueva humanidad. Recordemos a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dice: ya llegó la edad de oro, una nueva progenie masa. Así pues, en la novedad no podrá entrar nadie que tenga ego, nadie que tenga algún defecto psicológico que no va a creer. En la novedad solamente habrá inocencia, amor, belleza. No existirán las fronteras, no habrán guerras. La gente adorará a los elementales del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra. La gente rendirá culto al sol naciente. La gente amará profundamente. Recordemos lo que dice el poeta de Mantua, el maestro del canto florentino. Ya llegó la edad de oro, una nueva progenie manda. Esta edad de oro que está a las puertas. Hay 2 evangelios muy interesantes. El evangelio de Lucas, que es el evangelio solar, representado por el toro alado, que simboliza a la tierra regenerada del mañana. El evangelio solar está formidable. Hasta que existe otro evangelio, pero referido en forma clara al evangelio de Mateo según la ciencia. Mateo según la ciencia. Dice que cuando viéramos a Jerusalén, rodeada de ejércitos. Cuando viéramos que por doquiera había guerras y rumores de guerra, epidemias, enfermedades, terremotos, hambre y desolación, los tiempos estarían ya llegados. Nos encontraríamos a la puerta de las gigantescas catástrofes mundiales. Así pues, Mateo, según la ciencia, nos da a entender que estas catástrofes se acercan ya, y el cosmos está a la vista de todos los observatorios del mundo. No estoy hablando ideas, estoy diciendo algo que todos los astrónomos pueden contemplar a través de esos telescopios. Los astrónomos lo saben, si no lo publican es por no formar psicosis colectiva. Pero la gran catástrofe está a las puertas, y todos que no hayan disuelto el ego en el instante preciso, antes de que llegue el cosmos, ingresarán a la involución perdida de los mundos infiernos. Si pues, pues vale la pena que trabajemos de una vez. Es que queremos evitar a toda costa la involución sumergida. Bueno, hasta aquí mi plática de esta noche.